Ustedes han visto cuando los niños llegan a una determinada edad, que ya se me olvidó cuál es esa edad, y que comienzan a preguntar todo el por qué. Papi, ¿por qué tal cosa? Mami, ¿por qué tal cosa? Hay una edad, ¿cuál es más o menos? ¿Cuántos años? Entre los 2 y los 3. ¿Por qué? Y tú le contestas y dices, ¿y por qué? Y después tú le contestas de nuevo por esto, ¿y por qué? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y en un momento tú no sabes qué vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el mensaje de hoy yo lo titulé ¿por qué no y por qué sí? ¿Por qué no y por qué sí? Porque el Señor, pues, precisamente nos da unas razones, unos argumentos por los cuales no y otros por los cuales sí, en estos versículos que van del 1 al 12 del Evangelio de San Lucas. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se dirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los antecedentes a este diálogo o esta explicación, estas advertencias que el Señor le hace a sus discípulos? Dice el versículo primero que hemos leído ahora que había una multitud enorme que estaba alrededor del Señor Jesucristo, estaba en la cima de su popularidad en ese momento, muchos le seguían, pero Él hizo una especie como de aparte dentro de la multitud con sus discípulos, y dice aquí que comenzó a decir a sus discípulos primeramente una enseñanza. Lo que había sucedido con anterioridad había sido público. El Señor había sido invitado a una casa de uno de los fariseos, y a consecuencia de los prejuicios de los fariseos y el pecado de ellos habían sido confrontados por el Señor Jesucristo públicamente. La confrontación contra las autoridades religiosas, en vista del poder que ellos ostentaban, era algo que realmente podía traer repercusiones sobre todos los discípulos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y en este contexto precisamente que el Señor Jesucristo comienza a hacerle una serie de advertencias en cuanto a aquellas cosas que no debían temer y aquellas que sí debían temer, aquellas cosas que no debían ser ellos parte y aquellas que sí, por el contrario, debían hacerse parte de ellas. Las advertencias del Señor Jesucristo tienen que ver con posiciones que tenían que tomar sus discípulos necesariamente, como Él estaba tomando frente a aquellos falsos religiosos. Recuérdense que la semana pasada estuvimos hablando sobre los pecados que el Señor les evidenciaba a estos religiosos a través de esta amonestación severa que le hacía en los versículos finales del capítulo 11. Ustedes se recuerdan de aquel episodio en el cual el Señor Jesucristo curó a un ciego de nacimiento y la gente no podía creerlo. Mandaron los fariseos precisamente a llamar a los padres del ciego de nacimiento, y cuando los padres del ciego de nacimiento vinieron y fueron cuestionados por el Sanedrín, por los fariseos, los saduceos, sobre si realmente era su hijo, si realmente había nacido ciego y si realmente había sido curado, los padres no se atrevieron a dar una respuesta conclusiva. Recuérdense cómo le respondió. Los padres le dijeron, edad tiene preguntarle a él. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo fue curado no lo sabemos, pregúntenle a él, que él es grande, como quien dice. Él es suficientemente grande como para dar sus explicaciones. Y dice el texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 22, que eso lo hicieron los padres porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Porque es que tenían realmente estos religiosos un poder tremendo.
un poder tan fuerte que ellos pues tenían inclusive el respaldo de las autoridades romanas para llevar a cabo el gobierno religioso de la nación. Y tenían inclusive guardas que estaban al servicio de ellos, alguaciles que estaban al servicio de ellos. Eran personas realmente de temer, aparte de que tenían un corazón sumamente duro. Por eso el Señor Jesucristo tiene necesariamente que hacerle estas advertencias y le dice a sus discípulos el por qué no algunas cosas y el por qué sí otras cosas. Vamos con los primeros por qué no, que son los que parecen ser más abundantes aquí. Y lo primero que el Señor les advierte a ellos es el por qué no deben conformarse con simplemente tener una apariencia religiosa. Es la advertencia del versículo primero. Cuando les dice el Señor, dice que comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Precisamente la apariencia religiosa hipócrita, no genuina, no sincera, había sido algo que el Señor había reprendido y condenado en los fariseos. Y le dice a sus discípulos, guárdense ustedes de no contagiarse con esa levadura terrible que crece y que se expande fácilmente y que contamina a otros, que es la hipocresía religiosa. Es algo de lo cual en todas las épocas tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente quiere aparentar ser lo que no es, y a pesar de que no podemos engañar a Dios, sin embargo, muchas veces engañamos a los demás y hacemos a los otros copartícipes de nuestra hipocresía. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos advierte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar las actitudes de las personas antes de tiempo. Dice, cuando venga el Señor, dice literalmente, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada cual o cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si realmente hay algo bueno de alabar, Dios lo hará cuando Él venga. Pero por lo que se ve por afuera no podemos llevarnos nosotros, porque muy frecuentemente hay una especie de aparentaje o simplemente un cuidado hipócrita de una apariencia religiosa, sobre todo delante de otras personas que también son religiosos. Y en una iglesia donde somos religiosos y donde nosotros profesamos amar al Señor y ser santos, ¿verdad? Es fácil que otros también quieran aparentar la santidad que no les es propia. La primera cosa es esto. ¿Por qué no debían ellos conformarse con tener una apariencia religiosa? Debían ser genuinos, debían ser sinceros, no debían ser como esos fariseos hipócritas. Aquellos que eran capaces de diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero no eran capaces de cumplir con los fundamentos, el amor y la justicia de Dios. Aquellos que eran capaces de mostrarse por afuera como muy limpios, como sepulcros, blanqueados, pintaditos, bonitos, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de injusticia. Aquellos hipócritas a los cuales el Señor había condenado. Debían tener mucho cuidado de no identificarse con la hipocresía religiosa. El segundo por qué no era que no debían ciertamente temer a las confabulaciones y a las acechanzas de ellos, de los hombres malos, de los malignos. Fíjense cómo dice el versículo 2. El Señor dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de ser manifiesto. Por lo tanto, dice, pueden estar seguros de que todo aquello que se dice en secreto va a terminar siendo evidenciado. Y la razón por la cual no tenían que temer a las confabulaciones de aquellos que estaban eventualmente cavilando, conspirando, era por el hecho, o temer a las conspiraciones, era por el hecho de que no había nada que Dios no terminara evidenciando. O sea, en otras palabras, nada podrían en contra de la verdad, sino por la verdad. En consecuencia, sencillamente Dios evidenciaría la verdad y ellos saldrían necesariamente libres o limpios a la hora de que se evidenciaría la sinceridad de los corazones de ellos. Dios es quien conoce, Dios es quien realmente conoce lo que está sucediendo y además de esto, en ninguno de los casos, hermanos, como dice el profeta, nosotros debemos preocuparnos realmente por este tipo de conspiraciones, porque sencillamente es al Señor a quien nosotros debemos temer y es al Señor o por el Señor por quien debemos nosotros santificarnos. Isaías 6:12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos santificad, sea Él nuestro temor y sea Él nuestro miedo. Dios es el que conoce los interiores del corazón. Es del Señor que nosotros tenemos que tener cuidado y no de lo que los hombres estén fabulando. Ningún intento
de cualquier que pretenda perseguir a los discípulos, habría de suceder sin el conocimiento previo del Señor y sin el cuidado de Dios sobre aquellos que habrían de ser perseguidos. Y así lo vamos a ver nosotros a todo lo largo del libro de Hechos, como a pesar de las persecuciones en contra de los cristianos del primer siglo, sin embargo el Señor tenía control absoluto de esas situaciones. Ellos no debían, a causa de las confabulaciones y las acechanzas, amedrentarse. Siempre va el impío a conspirar en contra del justo, pero Dios sabe sobre esas conspiraciones y Dios va a revelar tarde o temprano estas cosas que en oculto se planifican. La otra cosa por la cual ellos no debían era temer a las agresiones físicas. El versículo 4 dice: os digo, amigo mío, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Por qué? Bueno, el argumento del Señor Jesucristo aquí es de mucho peso, pero realmente es en un contexto sumamente espiritual. Está diciendo el Señor Jesucristo, es cierto, hay personas que pueden quitarte la vida, dice, pero no pueden hacer mucho más de eso. Y evidentemente está subestimando el valor de la vida frente a la eternidad. Por eso dice, ese no es el problema más grande, después de esto no, más nada pueden hacer. La muerte física, que es lo más que puede alguna persona perjudicarnos a nosotros, es algo que sencillamente es un límite que para los cristianos no existe. ¿Por qué? Porque la vida nuestra está mucho más allá de nuestra perentoria existencia aquí en la tierra. La vida de los santos no termina con la muerte física. El salmista decía, el Señor está conmigo, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo confieso ciertamente que al cabo de los años, yo no sé si será un producto de la vejez o por lo que fuera, pues cada vez me he ido volviendo mucho más aprensivo que antes. Y este mensaje, prepararlo y predicarlo es algo que me cuesta ciertamente porque tengo que predicármelo a mí mismo. No ser aprensivo, no temer porque le hagan daño a mi familia, a mis hijos, a mí mismo, a mis hermanos, es algo que realmente me cuesta hacerlo, pero es lo que el Señor dice. Nosotros sabemos que nuestra vida trasciende y temerle a los hombres por causa del daño que eventualmente puedan infligirnos a nosotros es algo que realmente no debería delimitarnos y mucho menos al punto tal de nosotros no ser consecuente con la fe que nosotros profesamos. Por eso nosotros no debemos temer a las circunstancias adversas que se nos puedan presentar. La vida está llena de circunstancias adversas. El día pasado me decía uno de mis hijos, papi, pero eso fue lo que tú me enseñaste, a enfrentar ese tipo de circunstancias frente a una coyuntura que se presentó. Y yo le decía, trata de evitar. Y dice, pero tú lo que me enseñaste fue toda la vida con tu ejemplo es a tirar adelante y confrontar las cosas y echar y salir adelante. Y yo, es verdad, tienes razón, echa para adelante y no te preocupes, hijo, porque realmente uno se va volviendo como más conservador. Yo no sé si a otros coetáneos míos que están aquí les pasa eso, pero yo me he ido volviendo como más conservador, más temeroso muchas veces y me avergüenzo de eso. Me avergüenzo de eso porque no quisiera que fuera así. El Señor sabe que le he pedido perdón porque muchas veces no me enorgullezco de mi coraje, ¿verdad que no? Pero la Biblia nos enseña acá, fíjense en el versículo 6, que no se venden 2 pajarillos por 2 cuartos y con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué nosotros no debemos temer a las circunstancias? ¿Por qué los discípulos no tenían que estar aprensivos en cuanto a lo que fuera a suceder como consecuencia de la confrontación que el Señor había tenido con los fariseos, como consecuencia de identificarse con el Señor Jesucristo? Porque en primer lugar, Dios conoce esas cosas que van a sucederse si es que se suceden. Dios las conoce de antemano. O sea, Dios no está ajeno, no son ajenas al Señor las circunstancias por las cuales nosotros padecemos o vivimos. Un pensador notable dijo que el hombre era él y sus circunstancias, ¿verdad? Lo conocemos, a Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, ¿verdad? Ciertamente es una frase que se ha repetido muchas veces, pero las circunstancias del hombre que condicionan al hombre son conocidas por el Señor antes de que se suceden. Y es lo que está diciendo acá. Dice, cosas tan simples, tan sencillas como algo de tan poco valor, que vale una 16ª parte de lo que es el valor del jornal de un día, como es la compra de 5 pajarillos, ¿verdad? 2 cuartos apenas, 1 cuarto es la 16ª parte, o sea, era nada prácticamente lo que valían estos pajarillos. Y dice, sin embargo, a pesar del poco valor que tenían estos pajarillos,
por los corrientes, por los comunes que eran. Sin embargo, dice, ni uno solo de ellos está olvidado delante de Dios. Está hablando del control que Dios tiene sobre las aves, sobre cada avecita que está. Y todavía parecería una exageración o una hipérbole, pero no es una hipérbole. Es ciertamente algo que lo dice real, con precisión. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Y a quién se lo dijo? A tus seguidores, a sus discípulos. Había una multitud ahí. Dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, es el conocimiento que Dios tiene en detalle, la contabilidad perfecta que Dios tiene de cada uno de los suyos, de cada uno de nosotros. Nosotros somos valiosos para Dios. Y esto es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Que si, sobre todo los que somos padres y abuelos, ¿verdad? Que si para nosotros nuestros hijos o nuestros nietos pueden ser valiosos, lo son aún más para Dios. El Todopoderoso, nada le sucede a los hijos de Dios, ni siquiera la muerte, sin que Él lo permita, sin el cuidado providencial de nuestro Dios. El Señor está pendiente del más mínimo detalle. Nosotros cantábamos hace un rato, a los que Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, este es mi sostén. Y este himno en cada una de sus estrofas habla sobre precisamente lo que es este mensaje. Pudiéramos repetir el himno prácticamente y estuviésemos repitiendo el mensaje. Plagas hay y muerte a mi alrededor. La gente anda en pánico porque hay una enfermedad nueva, una peste nueva, el ébola, ¿verdad? Y es fácil entrar en pánico cuando uno ve que hay un 90% de probabilidad de fallecer si se adquiere esa enfermedad. Y se piensa, si llega a este país, plagas hay y muerte a mi alrededor, mas mi suerte la trazó aquel que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Si no lo permite, dice, no me va a tocar. Y era la confianza que tenían los salmistas, y era lo que llenaba de coraje al rey David cuando enfrentaba a sus enemigos, y cuando Josué decía, vamos adelante porque el Señor nos ha dado la tierra en herencia. Hermanos, es falta de perspectiva lo que muchas veces tenemos nosotros. Ignoramos, subestimamos o menospreciamos el poder de Dios. Dios conoce en detalle, no solamente a nosotros, sino también lo que nos sucede a nosotros, las conoce en detalle. Una avecilla no cae en la tierra si no es la voluntad de nuestro Padre. Ayer pasaba por una calle donde había uno de esos alambres de teléfono lleno de palomas, y en el momento en que pasaba por esa calle, ¡pum!, cayó una paloma a mis pies. No sé si se electrocutó o le dio un paro cardíaco, pero sonó ¡pum!, porque las palomas son pesadas, ¿verdad? Y me vino este pasaje a la mente. Dios sabe que esa paloma cayó, las otras están allá, porque Él tiene cuidado de los pajarillos. ¿Cuánto más no tiene cuidado de nosotros? Nosotros estamos viendo el por qué no y el por qué sí, cuáles son los argumentos que el Señor le da a los discípulos para hacerles estas proposiciones. Él le dice en el versículo 9, el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En consecuencia, está advirtiéndole por qué no debemos negar a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto número 5, ¿verdad? ¿Por qué no debemos negar a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, básicamente porque las consecuencias son funestas, y funestas en términos celestiales, ¿verdad? En Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros negamos al Señor Jesucristo, eso no se va a quedar así, no va a ser algo que Dios va a tomar a la ligera. Por el contrario, dice que será negado también delante de los ángeles de Dios. Muchos piensan que se refiere al tribunal de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la repartición de corona. Yo digo que está hablando acá de condenación, sin lugar a dudas, porque está hablando también de aquellos que negando al Señor Jesucristo, dice, van a ser echados en el infierno de fuego. Pero sea como sea, fuese en el tribunal de Cristo los creyentes que bajaremos la cabeza avergonzados cuando nosotros no hubiésemos dado el testimonio, hubiésemos producido los frutos que el Señor espera de nosotros, o sean los incrédulos en el juicio final, cuando Dios les juzgue, en uno u otro caso, no van a ser reconocidos por el Señor como suyos delante de los ángeles de Dios, aquellos que le nieguen a Él estando aquí en la tierra. Hay muchas formas como se puede negar a Jesucristo. Negamos a Jesucristo sin lugar a duda cuando nosotros callamos en cuanto a nuestra relación con Él. Si tú eres un verdadero creyente,
No pases disimulado, al contrario, testifica de quién tú eres. No existe tal cosa como cristiano secreto, eso no puede ser, no existe. Todo lo contrario. Una de las primeras manifestaciones de que una persona es un creyente de nuestro Señor Jesucristo es que profesa el serlo. Y lo dice, dice, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón. El temor a los hombres, el temor a la sociedad, al rechazo, muchas veces hace que la persona se quiera manejar con prudencia, pero tarde o temprano evidenciará su realidad, porque es una nueva criatura en Cristo, como lo vimos esta mañana en la escuela dominical, en la clase de doctrinas fundamentales. El hecho es que si nosotros negamos al Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener repercusiones sobre nosotros mismos. Cuando nosotros disimulamos nuestra condición de creyente delante de los incrédulos, siendo creyentes, y sin embargo, por así decirlo, nos colamos dentro del paquete de impíos, y muchas veces inclusive vamos mucho más allá, nos diluimos dentro de la sociedad y hasta nos hacemos copartícipes de los pecados de ellos, les celebramos su pecado. En otras palabras, nos camuflajeamos con el mundo impío. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Negando al Señor Jesucristo. Y el Señor les dice aquí, ¿por qué no debemos hacerlo? No debemos hacerlo porque cuando lo estemos haciendo tenemos que tener en cuenta que sea en el tribunal de Cristo o sea aquellos que definitivamente rechazan al Señor Jesucristo negándole, no recibiéndole como su Señor y Salvador, tendrán que dar cuenta el día del juicio final antes de ser echado en el lago de fuego, conforme la Biblia dice, el cual es la muerte segunda. Nosotros negamos al Señor Jesucristo cuando nosotros aceptamos valores anticristianos que nuestra cultura cada vez lo impone de una manera más presionante o más impulsiva. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay una expresión que usan hoy día en la calle, la juventud, que dice, habla de hacerle coro. Fulano le hace coro, o yo le hice coro, o nosotros nos hicimos coro. Y lo que está diciendo es básicamente que se apoyaron, se identificaron, actuaron conjuntamente con él, estuvieron de acuerdo con. Y cuando nosotros le hacemos coro al mundo, cuando nosotros le hacemos coro al pecado, a la iniquidad, nosotros estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, por sus hechos los conoceréis. Y si es por nuestros hechos, muchas veces nosotros lo que hacemos es parecernos a los enemigos de Dios y no a los que son de Cristo. No debemos negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no debemos negar a nuestro Señor Jesucristo? Porque va a traer consecuencias. Cualquiera que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué sí y por qué no? En este caso estamos viendo los por qué no. Y el por qué no, en el próximo punto, los versículos 11 y 12, tiene que ver con la preocupación que normalmente nos arropa cuando nos sentimos en temor de no tener la capacidad de expresar claramente los argumentos de nuestra fe o los argumentos de la defensa de nuestra fe cuando alguna persona nos persigue o nos acosa. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a recibir persecución. Y la persecución muchas veces viene, como dijo el Señor Jesucristo, de dentro de la casa, de la familia. Muchas veces de los padres, de los hijos, de los hermanos, de la esposa, del esposo. Otras veces de los lugares de trabajo, de las universidades, de los colegios. Persecución, persecución, persecución. Porque inmediatamente nos identificamos como del Señor. No nos avergonzamos del Señor Jesucristo. No negamos que somos del Señor. Inmediatamente vienen presiones y persecuciones sobre nosotros. El Señor les advirtió a sus discípulos. En el versículo 11 le dice, cuando les traigan a la sinagoga, advirtiéndole lo que nosotros vemos en el libro de Hechos que les pasó precisamente a ellos. Y tenemos el caso de Pedro y Juan, presos en la cárcel, ¿verdad? Nosotros vemos las persecuciones por donde quiera. Pablo tantas veces fue apresado y fue sometido a tribunales y cuestionado por precisamente su identificación con el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos acá como el Señor Jesucristo dice, cuando les traigan frente a la sinagoga y los magistrados y las autoridades, dice, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, cómo van a responder. Dice, porque el Espíritu Santo en ese momento precisamente va a estar con ustedes y les va a guiar para que sepan lo que debáis hacer, lo que debáis decir. Estoy parafraseando versículo 11 y versículo 12. El Espíritu Santo va a poner oportunamente en nuestras mentes y en nuestros labios las palabras apropiadas. La Biblia dice que debemos de tener la disposición de presentar siempre con argumentos de defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Eso es suficiente.
después el Señor se va a ocupar de ser nuestro abogado y de darnos las palabras apropiadas en el momento en que vengan las persecuciones por su causa. Entonces hemos visto 6 argumentos por los cuales no. No debemos conformarnos con una apariencia religiosa. Ese es el primero. No debemos temer a las confabulaciones y las acechanzas de los hombres malvados. No, tercero, debemos temer a la eventualidad de una agresión física contra nuestra existencia, nuestro cuerpo. En cuarto, no debemos temer a las circunstancias adversas que se nos puedan presentar en el porvenir. Fíjense que la palabra temer solamente en 2 versículos aparecen 5 veces acá. El Señor está hablando del temor, ¿verdad? Sin lugar a duda. Y después el quinto punto es que no debemos bajo ninguna circunstancia negar nuestra relación con el Señor Jesucristo. No debemos hacerlo. La última negación y la peor de todas es a la que el Señor Jesucristo se refiere aquí en el versículo 10, cuando en el versículo 10 habla de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Dice, al Hijo del Hombre, su condición de Dios encarnado, si alguien hubiese ofendido la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, dice, eso se perdonará. Pero la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Él es Dios, dice, ese es un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni el venidero. El pecado imperdonable es atribuir al Señor Jesucristo estar obrando por obra de Satanás y no en su condición del Dios divino, eterno y todopoderoso. Consecuentemente, una persona blasfema contra el Espíritu Santo y no le es perdonado, y una buena manera de blasfemar contra el Espíritu Santo es negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que hacen muchas personas en el mundo niegan realmente que Jesucristo es Dios, Dios encarnado, que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a salvarte a ti y a salvarme a mí, haciéndolo como mediante su sacrificio de cruz, pagando por nuestros pecados para que la justicia de Dios se cumpliese en Él y nosotros no tuviésemos una cuenta pendiente con Dios, una cuenta que nos condena al infierno eterno. Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que niegue esa realidad, que blasfeme en contra de ello, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Nosotros negamos a Jesucristo cuando no somos capaces por temor de identificarnos con Él. Pero negamos a Jesucristo cuando sencillamente rechazamos su divinidad, rechazamos su obra salvífica, su manifestación de amor, dando su vida por nosotros. Rechazamos a Jesucristo cuando no le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a los que sí ahora. Vamos a los que sí. Hay 2 sí. La primera cosa que el Señor argumenta, el por qué sí, es el por qué tenían ellos que temer a Dios. ¿Por qué debemos temer a Dios? Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. La Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo como el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Casi siempre nosotros pensamos que es Satanás quien controla la entrada y salida del infierno. No, es Dios, es el Señor Jesucristo. Él es quien determina quién sencillamente seguirá su derrotero rumbo a la condenación eterna, pasando por el juicio de Dios. Y quiénes son aquellos que, muy por el contrario, serán llevados a la presencia del Señor, al cielo, para estar eternamente con Él. Nosotros muy frecuentemente, por el temor a los hombres, menospreciamos a Dios, subestimamos a Dios. Lo ponemos ahí como si Dios fuera alguien que sencillamente, otro día yo lo atiendo. Cuando perdemos la perspectiva de que en Él es que está todo el poder para salvar y el poder para condenar, Temed más bien a aquel que luego de quitar la vida, dice, tiene el poder para echar en el infierno. Yo le temo a Dios. No hay cosa que yo tema más, si estoy haciendo una confesión en mi vida, que pensar en la idea remota de que el Señor remotamente puede estar disgustado o airado conmigo.
Le temo a Dios. Yo quiero agradarle, yo no quiero disgustarle. Y el temor a Dios conjuga el amor y el respeto, pero también la conciencia de que nuestro Dios es un fuego consumidor. Así lo dice la Biblia. Dios no puede ser tomado de mojiganga. Y muchos piensan que sí, que sencillamente es como algo que está ahí disponible para que sea la muleta en el día que yo lo necesite. Y ese no es nuestro Dios. Y el Señor invita aquí y dice, yo os enseñaré a quién sí ustedes deben temer. A ese que ustedes tienen que temerle. ¿Para qué? Para que no se enojen. El Salmo 2, capítulo 11, el Salmo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Nosotros sí debemos temer a Dios. Y si no le tememos por su castigo, entonces aunque fuera por sus beneficios, si somos sensatos, deberíamos de temer a Dios. Porque el temer a Dios tiene grandes beneficios. Ustedes saben que la Biblia dice que el hombre sabio, el que realmente es sabio, comienza por temer a Dios. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Si quieres ser sabio realmente, una persona sabia en este mundo, teme a Dios. Teme a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. El que no teme a Dios es un insensato. Lo dice la palabra de Dios y ciertamente es así. En Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice que el temor a Dios es un manantial de vida a fin de apartarse de los lazos de la muerte. Temer a Dios tiene tremendos beneficios para nosotros poder realmente vivir una vida que ciertamente sea productiva, bendecida, una vida de la cual fluya vida como en un manantial. En Proverbios capítulo 16 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hoy yo podría dar tantos testimonios desde mi juventud, están en mi memoria, las veces que por temor a Dios, aún siendo inconverso, rechacé, temí a involucrarme en cosas que el diablo puso por delante. ¿Saben algo? Ustedes que tienen hijos pequeños, concéntrense en enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Si hay algún psicólogo o psiquiatra dirá, ¿cómo va a ser? A Dios hay que hablarle del amor a Dios. Hay que enseñar a los hijos a amar a Dios. Sí, hay que enseñarle a amar a Dios, no cabe duda también. Y a desear a Dios también. Y damos clases de escuela dominical de niños deseando a Dios y amando a Dios, sí. Pero el amor a Dios definitivamente es parte del temor a Dios y viceversa. Si temes a Dios es porque le amas. Un hijo que no teme a su padre seguramente le menosprecia y no le ama tampoco. Y el temor a Dios, dice la Escritura, no solamente es manantial de vida, sino que hace que los hombres se aparten del mal. Va a haber un día en el cual tú no vas a estar ahí para tú decirle a tu hijo, no, eso no. No le ponga la mano a esa droga, no le ponga la mano a ese alcohol, no le ponga la mano a esa mujer, no le ponga la mano a ese vicio, no te desvíe por ese camino. Dios no le agrada tal cosa. Y ese día, si el temor a Dios está en el corazón de ellos, el Espíritu Santo obrará para que se aparten del mal. Que ellos sepan que Dios está mirando sus acciones. Y como el cantito aquel que le enseñabas a los niños, que le enseñábamos a los niños en la escuela dominical, cuando se enseñaba a los niños a cantar a Dios, el Señor está tomando nota de ello. Hermanos, a quien debemos temer es al Señor. Debemos temerle para que no se enojen. Y debemos temerle también por los beneficios
que se derivan del temor a Dios. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Finalmente, hermanos, y con esto concluye, otro por qué sí. Después de 6 por qué no, argumentos por los cuales el Señor le decía no a sus discípulos, estamos viendo 2 por los cuales el Señor le dice sí. Y lo primero que le dice es sí, teman a Dios. El segundo es en cuanto a confesar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué sí debemos confesar a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, por lo mismo que no debemos negar a Jesucristo, porque tiene repercusiones celestiales lo que nosotros hagamos aquí. Si tú confiesas a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y Salvador, el Señor dice, yo te voy a confesar a ti delante de los ángeles del cielo. Si queremos que el Señor diga, ese es mío, esa es mía, ábranle la puerta, tenemos nosotros aquí que reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. En segundo lugar, porque debemos ciertamente identificarnos con el Señor Jesucristo, llevando vidas que moralmente reflejen quiénes somos, la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros confesamos nuestra identificación con el Señor Jesucristo cuando nosotros buscamos oportunidades para testificar a otros de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros salimos en defensa de lo que es justo, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros y evidenciamos que somos del Señor como ellos, discípulos de Cristo. Nosotros confesamos nuestra identificación con el Señor Jesucristo cuando nosotros utilizamos toda nuestra vida y todos nuestros recursos para llevar a cabo los propósitos del Señor antes que los nuestros. Y el Señor dice, sí, confiésenme, identifíquense conmigo delante de los demás, porque eso va a tener repercusiones en el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo? En primer lugar, identificándonos con su obra salvífica. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, estás negándole. No te estás identificando con Él. ¿Saben lo que dice la Escritura? Dice, a los que reciben a Cristo por la fe, creyendo en su nombre, son a los que Dios le da la potestad o el derecho de ser parte de su familia, de ser hechos hijos de Dios. Si tú no te entregas al Señor Jesucristo, si no te conviertes a Él, si no te identificas con su sacrificio, con su muerte y su resurrección, estás negándole. Si tú no eres capaz de confesar al Señor tu pecado, si no eres capaz de arrepentirte delante de Él, si no eres capaz de convertirte de todo corazón en un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, si tú no eres capaz de testificar a otros de la fe tuya, pues sencillamente estás negando al Señor Jesucristo. Y es necesario que hagas cada una de estas cosas para poder identificarte con el Señor Jesucristo. Y el Señor dice que debemos hacerlo. Y debemos confesar a nuestro Señor Jesucristo. Si tú confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Escritura que tú serás salvo. Esto es confesar a Jesucristo. Y el Señor dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Tú tienes la certeza de que el Señor dirá, adelante, bien hecho, delante de los ángeles. Él tiene un lugar para ti. Recuérdense, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo menos que nosotros podemos hacer por el Señor Jesucristo es identificarnos con Él. No solo no negarle, sino recibirle, ser de Él. Hermanos, Primera de Pedro, con este versículo termino, capítulo 1, versículo 17, lo voy a leer despacito para que ustedes lo retengan. Dice, y si invocáis por Padre
a aquel que juzga según a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, está hablando de Dios, ¿verdad? El que juzga las obras de cada uno. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros decimos que somos de Dios, el tiempo que estemos peregrinando aquí en la tierra antes de llegar a la presencia de Dios, ¿qué dice? Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no hemos negado a nuestro Señor Jesucristo, rechazando su amor para con nosotros, su misericordia y su gracia. Y si vivimos una vida que realmente refleje la presencia de Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Sí, porque esto tendrá repercusiones eternas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por habernos aceptado, Señor, por habernos hecho tus hijos, Señor. Oh, Señor, yo no sé si todos estamos en la misma condición, pero si tu misericordia alcanza a los que todavía no son tuyos, Señor, entonces ellos tendrán la opción de poder vivir para ti, testificar de Jesucristo, no negarte, Señor, y sobre todo descansar en ti, Señor. Oh Padre, ayúdame, enséñame a descansar en ti, Señor. Reconozco tu soberanía, tu gobierno sobre toda la creación y tu poder, Señor, del cual nadie se escapa. Ya he reconocido, Señor, que tienes el poder de echarme en el infierno, pero por tu misericordia decidiste librarme de esa condenación por Jesucristo, tu Hijo. Y no solo a mí, Señor, sino a otros que oramos a ti en este momento, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a fructificar y a vivir vida de la cual tú te sientas, Señor, honrado y orgulloso, Señor, aunque el término orgullo no cabe en ti, Señor. Complacido, Señor. Te rogamos, Padre, que nos perdones, Padre, las veces que nos hemos camuflajeado con el mundo o no hemos sido suficientemente valientes para defender, Señor, la justicia y proclamar, Señor, tu nombre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo más que nunca, Padre, a ser testigos fieles. Y aprovechamos, Señor, para invocar tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu fortaleza sobre aquellos que en algunas partes del mundo están hoy día dando sus vidas, Señor, por no renegar, Padre, de tu comunión contigo, de tu nombre y de tu gracia, así como la del Señor Jesucristo. Bendice a cada oyente en particular. Conténtate con nosotros, Señor, también esta noche, trayéndonos a tu casa, Padre, y permitiéndonos ser edificados en tu palabra, cantarte alabanzas, Señor, y elevar nuestras peticiones de oración. Despídenos ahora, Señor, con tu bendición y con tu seguridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.